en la barca o en el muelle. Justo no sé si alguien lo pudo escuchar o no, pero justo en el mensaje del corazón, el siervo de Dios, no sé bien de qué lado ponerme, pero bueno, el siervo de Dios decía, ¿usted está en la barca o está en el muelle? Entonces me quedó tan grabado eso y lo compartíamos ayer cuando estábamos organizando la parte de la administración y que da para reflexionar, ¿no? Da para pensar en qué situación está cada uno, ¿no? Si estamos realmente en esa barca que Jesús está, o si estamos en el muelle, eh, ¿y qué hace la persona que está en el muelle a veces? O sea, solamente es un espectador, podemos decir, es una persona que va, o sea, uno ha ido, yo fui a un muelle, vas, ves, sacas una foto y te vas, o sea, no hay mucho que hacer, ¿no? Pero el que va al muelle y sube a la barca y se va a trabajar, eso es, va mucho más allá. Entonces, hoy queríamos hablar un poquito de eso, de las personas que deciden por su propia voluntad ser unos espectadores, podemos decir. Una persona que está en el muelle observando y no esa persona que está en la barca, eh, que justo quería compartir, eh, no sé si todos tienen la Biblia o quieren levantarla. A ver, ¿quién tiene la Biblia física? ¿La trajeron? Diga gloria a Dios. ¿Y quién tiene la Biblia virtual? ¿Hay varios? Ahí está. Listo. Bueno, quería compartir justo algo relacionado con lo que se hablaba el día de ayer, que está ahí en Mateos 8, que es muy conocida, pero que realmente refleja esto que decía el siervo de Dios ayer, que hacía esa pregunta, ¿no? ¿Usted está en la barca o está en el muelle? Decía, fue cortito. Y entonces, y hay que estar atento, ¿no? Al mensaje del corazón los días domingos. Sé que por ahí tenemos un montón de servicios, sé que por ahí tenemos un montón de cosas para hacer, pero son esas pequeñas palabras que llegan a nuestra vida y que nos hacen reflexionar y darnos cuenta si nuestro estado, ¿no? De cómo estamos. Eh, y quería compartir este capítulo, perdón, 8, versículo 23. Jesús calma la tempestad. No sé si todos los tienen. Sí, gloria a Dios. Alguien que quiera leerlo, que tenga buena voz. ¿Sí? Sí. Jesús sana a un leproso. 8:23, perdón. Ese es 8:1. 23, ahí está. El 27. Jesús calma la tempestad y entrando en él, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían barca por el dormir. Pero él dormía. Disculpe. Y vieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Cierto, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Gloria a Dios. Le damos un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Gracias a nuestro hermano. Eh, cuando estaba leyendo esto hoy en el transcurso del día, ¿no? Y que quería ver qué es lo que Dios tenía, ¿no? Para compartir en este momento. La gran diferencia, porque dice que sus discípulos entraron a la barca en el 8:23 y entraron él en la barca, sus discípulos, y sus discípulos le siguieron, dice. Entonces ahí nos damos cuenta de que los discípulos son los que andan y que están en la barca, y que tal vez podemos decir un creyente, porque siempre está la diferencia entre el discípulo y el creyente, ¿no? Y que muchas veces se comparte, que tal vez el discípulo es el que realmente está en la obra del Señor, el que va, hoy justamente compartía con un maestro y me decía, me daba una breve eh, diferencia también, ¿no? Que dice, el discípulo es el que está en la barca y el otro es un espectador nada más. Y que muchas veces en la iglesia pasa eso.
que muchas veces venimos y somos un espectador nada más. O sea, venimos, observamos, oramos, pedimos nada más y nos vamos a nuestra casa. Y tal vez muchas veces de esos domingos, de esas reuniones, nos volvemos completamente igual. En cambio, un discípulo, podemos decir, es el que ora, el que, el que realmente pone la mano en el arado, ¿no? El que realmente dice, "Ay, voy de acá hasta llegar a la meta, ¿no? Que es la salvación, y no freno, no miro atrás". Entonces, la importancia eso, de darnos cuenta si realmente estamos en ese modo, podemos decir, de estar como espectador, o si realmente estamos en la barca, y saber que si estamos en la barca, está el Señor con nosotros, como lo decía acá. Tal vez parecía que estaba durmiendo, pero él tenía todo bajo control y quería ver hasta dónde llega su fe, ¿no? Porque después él le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Le preguntaba, ¿no? Si sabían, muchas veces pasa esto, ¿no? Que el discípulo, cuando está ahí en la barca, cuando está trabajando para el Señor, le empiezan a acontecer un montón de cosas que tal vez al espectador no le pasa, que tal vez al que está del otro lado, que es solamente una persona que observa, que ve el movimiento, pero no hace nada, tal vez no le pasa nada. Y cuando uno está ahí en esa barca, le empiezan a pasar de todo. Pero lo que siempre tenemos que tener presente, que el Señor mismo es el que está ahí y nos está acompañando, y que a veces, no voy a decir que no nos falte la fe en algún momento, porque imagínense a los 12 que tenía el Señor ahí, que habían vivido cada cosa al lado suyo, y les falta un poco la fe. Y le dijo, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo? Eh, a hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Entonces, puede pasar, pero es distinto al espectador, ¿no? Porque el espectador, y a veces no te pasa nada, o a veces cuando te pasa, sos el que pide oración, ¿no? Hay una imagen una vez que compartían en el grupo nuestro que decía, eh, el creyente pide oración, el discípulo ora. Entonces, como la gran diferencia, ¿no? Entonces, hoy queríamos compartir esta diferencia, y queríamos, obvio, que sean parte cada uno de ustedes. Eh, Quería que, si cada uno podía compartir un versículo que es al cual ustedes estén aferrados en todo momento, como discípulos que somos acá del Señor, ¿no? Que estamos acá en este momento, siempre creo que tenemos una promesa de parte de Dios en la cual nosotros oramos y nos basamos como discípulos. Y quería que también cada uno de ustedes pudiera compartir eso. ¿Qué versículo, qué promesa le puede compartir un discípulo a otro acá presente? Y aquel que tal vez está siendo un espectador, que es una cuestión de una decisión nada más. Eh, que el siervo también ayer compartía y decía que se tira a nado, dice. Tal vez la barca se fue, tal vez usted está en el muelle, pero tiene unos brazos, tiene unas piernas, vamos a decir, para tirarse a nado y ir hacia el Señor, a ir hacia la barca. O, ¿cómo decirlo? Ir al Señor, ¿no? O sea, realmente decidirnos por completo en este mes número 6, que ya se vuela este año 2024, decidirnos por completo del Señor y no ser más un espectador, sino ser un discípulo más, ¿no? Empezar a caminar por su palabra. eh, y bueno, quería compartir eso, de que seamos realmente un discípulo y no un espectador, y que cada uno de ustedes pueda también, antes del versículo, ¿no? Compartir qué es lo que cree cada uno de ustedes que haría un discípulo, o qué es lo que haría un creyente o un espectador, podemos decir, que está en el muelle. Yo anoté un par de cositas, pero quiero que cada uno de ustedes también pueda decir, según su conocimiento, qué es lo que le parece que haría una persona que está en la barca, y qué es lo que le parece a usted que haría una persona que está en el muelle. Recién hicimos una diferencia. El que está en el muelle, el espectador, podemos decir, es el que pide oración, y el que está en la barca es el que está orando con él. Y hay otros ejemplos más. No sé si quién se anima primero a decir qué es lo que puede hacer un espectador, o qué es lo que haría un espectador en el muelle. A ver. Como me observaste, digo, eso, no, capaz que querés decir algo. ¿Qué es lo que haría un observador, un espectador en el muelle? Algo que se te venga ya. No sé, estaría mirando, distraído, por ejemplo, cuando venimos a la iglesia, por ahí nos cuesta concentrarnos y orar. Y creo que uno que viene y está
qué buena respuesta, ¿no? Está distraído y pasa eso, ¿no? El que está en el muelle está distraído. A ver, mi hermana Mara acá. El que está en la barca, ¿qué haría? El que está en la barca, él dijo el que está en el muelle. Ah, el que está en la barca. O sea, literalmente hablando de la palabra. Sí, o sea, lo que vos digas, o sea, si yo estoy en la barca, o sea, hablando en la presencia del Señor, en el Señor realmente, haciendo la voluntad de Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer como discípulo? Y creo que es el hecho de vivir conforme a Dios, en la oración, en la palabra, el servicio, estar metido en las cosas de Dios, o sea, sirviendo, haciendo lo que Dios quiere, porque es como dice él, el muelle es como la persona que está del otro lado, los que vemos, que muchas veces nos pasa, solamente vemos, observamos cómo el otro sirve, y en cambio cuando estamos en la barca somos parte de lo que Dios está haciendo. Gloria a Dios. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, a ver. ¿Alguien más que quiera compartir la diferencia en el que está en la barca y en el muelle? Que venga ahora, que se le ocurra. Ah, mi hermano Josía, justo que lo hablaba. ¿Te va a acercar o no? Bueno, una pequeña diferencia del que está en la barca y el que está en el muelle, Josía. Y nuestra hermana acá presente a su lado, la maestra. Al lado de mi maestra. Pero algo que podemos tomar en cuenta estando en la barca es lo siguiente. La palabra nos enseña que en un momento Jesús se durmió y se levantó la tempestad y que cada uno de sus discípulos, yo me imagino, empezaron a entrar en pánico, entraba el agua y ellos intentaban sacarla. Las partes de una barca están divididas en dos: la proa, que es la cortavientos, las rompeolas, y la proa, donde por lo general los pescadores dormían, y era donde estaba reposando el Señor. Y yo me los imagino, los discípulos en ese momento actuando y viendo que no podían calmar la tempestad. Entonces ahí, después de ellos actuar, acudieron al Señor. La palabra de Dios nos enseña que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Y cuando ellos reconocieron que eran débiles y necesitaban del Señor, acudieron a Él. Y ahí se cumple la palabra. Y cuando digo que soy débil, entonces soy fuerte. Pero ¿cuándo? Cuando uno deja reposar a Dios en nuestras debilidades y deja que Él tome el control y el poder absoluto de la situación. Y esto nos hará, aún en la tempestad, caminar en paz. Creo que se merece un fuerte aplauso, ¿no? Fuerte, fuerte, fuerte aplauso al Señor, para la gloria de Dios. Y la maestra acá a su lado, una persona, una definición algo breve de la persona que está en el muelle. Bueno, yo pienso que la persona que está en el muelle es aquel que no se anima a más, sino que se queda a la orilla, no más. En cambio de decir, bueno, me voy con el Señor, aunque quizás ahí en medio del agua puede haber turbulencias, puede haber problemas, puede haber vientos, pero estoy con el Señor. En cambio, si me quedo a la orilla, decir de alguna manera estoy segura, pero no estoy con el Señor. Entonces prefiero meterme en las profundidades, pero que el Señor esté conmigo, en vez de estar sola. Gloria a Dios. Le damos otro fuerte aplauso al Señor. No sé si alguien más quiere compartir o quedó muy claro. ¿Alguien más? ¿Alguien más por acá? Desarrollo juvenil. No sé si alguien quiere compartir alguna diferencia más. Acá nuestra hermana Damaris Ticera, que está muy concentrada también. Una diferencia, Damaris, de la persona que está en el muelle. Bueno, me sumo a lo que decían ahí los chicos. Que sí, que una persona que está en el muelle quizás no participa tanto del crecimiento de alguien más, o de llevar su palabra, o de dar testimonio de las enseñanzas. Se conforma simplemente con asistir a las reuniones o venir a escuchar palabras y nada más.
sin tener en cuenta que tenemos que ser de testimonio, que tenemos que hablar y edificar en otra persona. Le damos un fuerte aplauso al Señor. No sé si alguien más. Me falta uno más, el que esté en la barca, a ver. ¿Y quiera compartir? ¿Los músicos? ¿Sí? Me dijo que sí. Lo que vos sientas en compartir de una persona que está en la barca, ¿qué es lo que haría? Gloria a Dios. Bueno, ya todo lo dijeron los chicos, así que, bueno, yo cuando pensaba en esto decía, ¿no? Pensaba esto de la confianza que uno le tiene al Señor y que muchas veces uno está inseguro, ¿no? De lo que puede haber más allá de donde está la barca, o como que uno nunca sabe cómo va a ser la tormenta o el precio que uno puede llegar a pagar por ese propósito que uno tiene. Pero bueno, a mí me ha pasado y yo he confiado en Dios de acuerdo a mi propósito y a su voluntad, y me subí a esa barca, creo que así lo hice. Siento que subí a esa barca y que bueno, obviamente, como dice la palabra de Dios, que para los que le aman todo le obra para bien. Entonces la tormenta que se presente no va a ser imposible de pasar, porque ya tenemos la victoria y el paso asegurado hacia el otro lado. Y bueno, y es hermoso. Bueno, una de las historias favoritas de la Biblia mía es la de Pedro cuando está en la barca. Y bueno, y me siento muy identificada porque yo siento que Dios está conmigo. A veces no lo siento bien, pero no significa que el silencio de Dios sea porque no esté. Y bueno, entonces bueno, uno tiene que tener la seguridad, la confianza de poner el pie en la barca y navegar con el Señor, aunque uno no lo sienta o no lo vea, pero tener la seguridad, la certeza de que se puede. Le damos un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. A eso queríamos llegar, a que cada uno pueda compartir un poquito, ¿no? De lo que cree, de lo que piensa, de la diferencia, ¿no? De estar en la barca y en el muelle. Y después en el versículo 27 dice: y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y uno piensa y a veces dice, estuvo 3 años, o tal vez ahora está un año y medio, ponele ahí en ese momento, o no sé bien la fecha, pero lo que voy, ya habían visto un montón de milagros, ya habían visto un montón de cosas, y aún así se preguntaban quién era este hombre. O sea, es como que todavía faltaba un poquito más de darse cuenta de que realmente era el Hijo de Dios. O sea, y que muchas veces nos pasa a nosotros, porque vivimos cosas extraordinarias a veces y a veces ni siquiera lo creemos. O sea, decimos, pedí tanto por esta persona o por esta situación, se solucionó, y a veces parece como que, ¿será de verdad que se pudo solucionar? Se solucionó, y a veces entra esa duda, ¿no? Que a uno le pasa, ¿no? Que a mí me pasó una vez que pedí una confirmación, tuve mucho tiempo buscando la confirmación, y llegó y decía, ¿será? No, y era y era la confirmación, era así. Y bueno, lo hablé con el ciego Richard, todo, pero era así, y uno por ahí hasta ahí en esas cosas a veces duda. Entonces, que uno realmente pueda, es como decía nuestra hermana, estar confiado y saber que si estamos en la barca, pese a la tempestad, pese a todo lo que se presente, estamos con el creador, podemos decir, de las mares, de las olas, de la lluvia, de los cielos, de las estrellas. Y en una parte, cuando el versículo anterior dice, en el 26 dice, él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, e hizo gran bonanza. Y buscaba la palabra bonanza porque sé que es algo que se ha compartido bastantes veces, pero bueno, a veces uno no anota los conceptos. Y bonanza significa tiempo tranquilo y sereno en el mar. Entonces, saber que pese a las tempestades que pueda venir, el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, podemos decir, puede cambiar
nuestra situación, ¿no? En la cual estemos, y saber que ese tiempo tranquilo, y que a veces pues podemos estar en ese momento difícil, viene el Señor, se soluciona, y no es que se solucionó para siempre, ¿no? Porque como cristiano a veces pensamos que hubo una reunión, me acuerdo hace mucho, que decía no todo es color de rosa, me acuerdo que era la reunión, y que estuvo muy bueno porque uno piensa que a veces el ser cristiano no te va a pasar nunca nada. O sea, como que decir soy cristiano, recepté al Señor y no me va a pasar nada. A veces algunas personas piensan eso, pero es diferente. No es que no te va a pasar nada, te pueden pasar cosas, dificultades, adversidades, pero el creador de todas las cosas está con vos, está ahí en la barca, que tal vez no lo puedes ver, que tal vez no lo puedas sentir, pero Dios no es un sentimiento, no hace falta verlo físicamente, ¿no? Porque dice la palabra bienaventurado que cree sin ver. Lo importante es tener esa fe, decir, sé que estoy afrontando un montón de cosas, pero Él está ahí a mi lado, está acá presente a mi lado, Él está acá en medio nuestro, con cada uno de nosotros. Entonces saber eso, que pueden pasar tiempos en el cual estemos bien y después se va a levantar una prueba, ¿no? Pero es para crecimiento, entonces es para que uno vaya creciendo aún más en fe, vaya creciendo aún más en lo que Dios tenga preparado para nuestras vidas. Y como para ir cerrando un poco, quería compartir uno de los últimos versículos que compartí el siervo también, que es en 1 Corintios 15, 58, que es como para cerrar un poco esto y tener también en este momento de reflexionar y de darnos cuenta en qué situación estamos, ¿no? Si somos realmente espectadores, si somos realmente el que está ahí en el muelle mirando, observando, o si realmente estamos en la obra del Señor, agarrando ese arado y trabajando y sin mirar atrás. Y aquel que todavía está en el muelle, que tal vez está ahí en duda de decidirse, que lo pueda hacer en esta noche, ¿no? Que pueda realmente decir, Señor, entro a esa barca, me subo y sé que estás conmigo y pese lo que pase, sé que me ayudarás. Y el 15:58, que quería compartir el último versículo, dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que bueno, gloria a Dios. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.